Ahora, déjame decirte que un milagro solamente beneficia al que le sucedió. Yo estoy agradecido con Dios y aún así me retiré de Dios, aún así me retiré de su palabra. Cuando Dios hizo un milagro extraordinario en mi vida, perdonó una deuda de 170 millones de pesos antiguos, de los viejos. Y ahí, así me aparté. Ahora, un milagro beneficia solamente, no se te olvida, pero a veces ni eso es suficiente para obedecer a Dios. Había un rico que se condenó y que se fue al infierno. Fue sepultado, dice que fue sepultado, y abriendo sus ojos en el Hades, sentía, miraba, se acordaba, quería salir. Y quería salir para hablarle a 5 hermanos que tenía, a fin de que ellos no fueran a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo que oigan a Moisés y a los profetas y se arrepientan. O sea, no era suficiente que alguien salga de entre los muertos. Si tú te metes a YouTube y haces la pregunta, ¿quién ha muerto, ha ido al infierno y ha resucitado? Van a salir mucha gente que pasaron por un proceso así. ¿Y sabe qué? A nosotros lo miramos y lo volvemos a cerrar y seguimos igual. Entonces, los milagros benefician al que los recibe. A otros no pasa nada. Entonces, hermano, por eso dijo Dios, vieron mis milagros y prodigios y no entendieron. O sea, no obedecieron, no creyeron, ¿verdad? Así nosotros, la iglesia hoy en día, ha visto milagros, prodigios, sanidades y ni así cree. Sigue haciendo la misma rutina de siempre. Es tiempo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de volver a las sendas antiguas, de caminar en obediencia a Dios, y entonces va a venir bendición grande a nuestra vida. Es allí donde las bendiciones de Dios te alcanzan y te abrazan, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, de todo tipo de bendiciones. Lo único que quiere Dios es bendecir al ser humano. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, no encuentro otra cosa que Dios quiere el bienestar del ser humano. Le puso una especial atención al hombre, a la mujer. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios tiene una especial atención, tanto así que su palabra son para nosotros. Tanto así que nos cuida y nos protege. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines nos protegen alrededor nuestro. Hermano, hermana, es Dios, tiene una especial atención para sus hijos. Tanto así que dice Hebreos, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria, refiriéndose a Cristo cuando tomó forma de humanidad y refiriéndose a nosotros mismos. Es Dios quien quiere bendecirnos. Es Dios quien quiere que no estemos enfermos. Es Dios quien quiere que caminemos en obediencia. Y solamente Dios pide obediencia para poder bendecirte físicamente. Ninguna enfermedad vendrá a ti. Dios lo dijo, ninguna enfermedad que traje a los egipcios, si tú te mantienes fiel, Israel, si tú te mantienes fiel, iglesia, yo traeré a ti. Ninguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, las enfermedades que vienen a la iglesia, que vienen a los seres humanos, que ya somos cristianos, es por desobediencia. Es Dios quien nos quiere corregir. Es Dios quien nos quiere llamar la atención para que voltemos a verlo, para que reconozcamos nuestros errores, que nos hemos contaminado con los Baales. Los Baales es todo el mundo, todas las tradiciones del mundo. Eso equivale a los Baales, a los dioses ajenos que a Dios no le agrada. Entonces dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿A qué lo provocaron? A ira. ¿Y quién quiere echarse enemigo a Dios? Es lo mismo. Dios nos sacó ¿de dónde? De un reino de tinieblas y nos trajo un reino de luz, y hemos provocado a ira porque nos hemos contaminado con tradiciones paganas. Vas a decir tú, ¿qué tiene que ver el 14 de febrero? Y si es una celebración muy bonita donde se muestra amor. El mundo celebra un día al año, tiene un día de amor.
lea la historia de San Valentín. ¿De dónde viene el trasfondo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Si la iglesia es amor, si tenemos el amor agape de Dios, si tenemos el amor fraternal como hermanos, si tenemos el amor todos los días, ¿por qué tienes que esperar un 14 de febrero para regalar un pastel, para regalar una flor, cuando lo puedes hacer? Eso es caer en tradición. Y nomás te estoy diciendo una, te puedo decir muchas. Es allí donde la ira de Dios se levanta, porque nos contaminamos con eso tan sencillo. Pero ¿qué tiene que ver? Pero Dios dijo, estás en el mundo, mas no eres del mundo. En el mundo tendrás aflicción, en mí tendrás paz. ¿Dónde tenemos la paz de Dios? En el Evangelio. En el Evangelio de Dios tenemos la paz de Dios. En el mundo, dijo Dios, van a venir problemas, tendrás aflicción, vendrán problemas a tu vida, enfermedades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la iglesia no ha entendido, hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas. Entonces, nomás te estoy dando una, te puedo dar muchas. Y te lo digo porque yo me separé hace 3 años y medio, me separé del mundo, 100% separado. Vivo en el mundo, mas no soy del mundo, no participo en nada. Y en 3 años he visto la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Lo puedo hablar con seguridad y con certeza porque lo estoy viviendo. Por eso te doy ese consejo, por eso te doy esa palabra de que allí hay bendición, allí hay prosperidad. Dios se agrada y vienen bendiciones del norte, del este y del oeste, te alcanzan y te abrazan sin que tú no las busques. Dios te las da por la obediencia. Y eso es lo que dijo Dios, Levítico capítulo 26 en adelante. Puedes leerlo en casa después y te vas a dar cuenta que vendrá la lluvia, la sementera, la cosecha, amontonarás en los graneros, habrá en abundancia, tendrás paz, tendrás amor por la obediencia a Dios. No hay otra manera. Yo quisiera decirte que hay otra manera, pero no la hay. Es la única manera de servir al Señor, agradando aquí en la tierra y en el cielo, o en el cielo como en la tierra, que nuestras obras y nuestros hechos le agraden al Señor. Por eso hoy me he dedicado a predicar la obediencia a Dios. He platicado con pastores, con amigos, y me dicen, he encontrado cómo Dios responde. Y yo interesado cómo, orando. Es verdad, Dios responde orando. Es donde platicamos con Dios. Otros me han dicho, es la fe que mueve montañas. Sí, la fe mueve montañas. Y así hemos platicado con muchos pastores, amigos míos. Y yo les digo, yo he encontrado algo mayor que todo eso. He encontrado que en la obediencia a Dios está todo. En la obediencia a Dios oras, ayunas, pagas diezmos, das ofrendas, eres fiel al Señor, no te apartas ni a diestra ni a siniestra. En la obediencia a Dios hay una bendición grandísima en todas las áreas de tu vida. Puedes vivir una vida espiritual. La iglesia es espiritual 100%, no 50 y 50, 100% espiritual. El Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Entonces la iglesia debe vivir una vida espiritual. ¿Y cómo puedes vivir una vida espiritual, iglesia? Leyendo todos los días, haciendo un hábito de vida. Todos los días leer, desde Génesis a Apocalipsis. Terminas y vuelves a leer, desde Génesis a Apocalipsis. Terminas y vuelves a leer hasta que Dios te llame, hasta que Dios venga por su iglesia. Y eso es vivir una vida espiritual, porque empiezas a leer, empiezas a creerle al Señor, empiezas a querer vivir, como dice allí, te empiezan a salir las lágrimas de cómo Dios nos ama, nos quiere y nos protege. Ese es Dios, hermano. Dice el versículo 13, dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dice Israel que vio los milagros, los prodigios, las sanidades. ¿Cómo pagaron a Israel? Se olvidaron de Dios. Nosotros, que también hemos visto milagros, prodigios y sanidades, nos olvidamos de Dios. Pero es porque vivimos en una vida más carne que espíritu. ¿Cómo puede vivir el hombre una vida más carne que espíritu? Sin leer la Biblia, caminar de oídas. Entonces, ¿qué pasa? La carne tiene más fuerza que el espíritu. La Biblia dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. El espíritu gira hacia arriba y la carne hacia abajo. Quiere decir que busca lo de aquí, lo terrenal, lo pagano,
Entonces, cuando nosotros somos más carne que espíritu, queremos todos los deseos carnales, todo lo que el mundo ofrece. Por eso es que andamos ahí en el cine, por eso es que andamos haciendo cosas que nos llaman la atención, porque no tenemos una vida espiritual. Por eso es que cambiamos la iglesia o el culto por piñatas y tantas cosas. Sí, primero busca lo uno y después puedes ir a lo otro. Lo más importante, ¿verdad? Podemos ver la vida de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Una se puso a hacer, cuando llegó Jesús, una se puso a hacer quehacer, los quehaceres de la casa, afanada, buscando, queriendo agradar al Señor con comida y con cuánta cosa ofrecerle, mientras que María enjuagaba sus pies, acariciaba al Señor. Y Marta le dice a Jesús: dile a mi hermana que me ayude. Jesús le dijo: Marta, Marta, vives afanada. Ella ha buscado la mejor parte, ella buscaba el reino de Dios, ella buscaba el evangelio, ella buscaba la vida eterna, mientras que la otra reflejaba lo material, lo que el mundo ofrece, el trabajo, las comunidades. Pero déjame decirte una cosa, que yo no estoy contra el trabajo es bueno y hay bendición. La Biblia nos enseña que el que no trabaja, que no coma, pero debemos dedicarle el tiempo al Señor. Yo por un año completo trabajé 365 días del año, sábados y domingos. Ese año no fui a la iglesia, ese año no busqué a Dios, me dediqué a trabajar y fue el año que gané mucho dinero, pero no rindió, no se me quedó, y fue el último año que trabajé. Allí yo creo que Dios permitió que hiciera eso para que yo entendiera, y de allí decidí renunciar al afán del trabajo, y de allí el Señor me sacó. 6 meses después el Señor me sacó y me trajo para acá, y Dios me ha bendecido en todas las áreas de mi vida. Por eso es que yo recomiendo que en la obediencia a Dios, dedicarle a Dios primero toda la atención a Dios y después a las cosas materiales, o poco a las cosas materiales. Las bendiciones materiales son buenas, pero es un poquito de las bendiciones que Dios nos puede dar. El dinero es bueno, pero es un poquito de las bendiciones que Dios nos puede dar. Y Dios nos prepara, nos quita envidias, celos, contiendas de nuestra mente, y entonces te prepara para tener riquezas.